¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en el Proyecto Ballena, que es un espacio de reflexión anual que tiene el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. Y este año se eligió un hashtag, que es el hashtag Tierra, así como el año pasado fue democracia, este año es Tierra. Y Tierra tomada en todo su campo connotativo, desde el planeta hasta el medio ambiente, hasta el territorio, la colonización, la descolonización de este, etcétera. Incluso la materia misma de la Tierra, incluso el barro, ¿no? Entonces, no, hoy vendría a ser como nuestro día con la editorial Caja Negra, y hay dos libros excelentes que acaba de sacar la editorial Caja Negra que los puedo mostrar. Uno salió el mes pasado, que es el de Martín Arboleda, que se llama Gobernar la Utopía, y el otro es el de Benjamin Bratton, que se llama La Terraformación, y acaba de salir este libro. Estos dos libros son absolutamente importantes para poder entender la cuestión esta que estamos tratando, y vamos a tener dos invitados para hacer la primera charla virtual. Uno es Martín Arboleda, que está desde Santiago de Chile, y el otro es Tony Navarro, que está desde Barcelona. O sea que es Buenos Aires, Barcelona, Santiago de Chile, nuestra conexión de hoy. Martín, los voy a presentar muy rápidamente porque ellos también van a hacer una introducción expositiva a sus temas relacionados especialmente a lo que estamos viendo, la idea de terraformación y la idea de planificación. Y una cosa que me parece muy importante es entender que esto es un comienzo para una polémica que puede comenzar, y además es un tema muy importante para debatir. Entonces, por un lado, Martín Arboleda, por lo que entiendo, es colombiano, nació en Colombia, pero es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Manchester, y ahora es profesor en la prestigiosa Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Y por otro lado tenemos a Tony Navarro, que es importante que hablemos con él porque además él es el prologuista del libro de Benjamin Bratton, y también es el prologuista de otro libro que es muy importante, que también salió por Caja Negra, que es el de Helen Hester, que se llama Xenofeminismo. Y entonces él es filósofo, él está ahora en España, y también especialmente su especialización es género y tecnología. Por lo tanto también vamos a estar hablando, por ahí nos vamos a desviar hacia estos temas, ¿no? El género y la tecnología. Muy bien, entonces, Martín, que estás desde Santiago, sos el primero en comenzar porque vas a ser quien hable sobre tu libro, que es sobre gobernar la utopía en relación a la planificación de una planetariedad viable, que es el nombre que tiene esta charla, y ya podemos empezar a explicar por qué la planificación, y, y creo que en 2021 el tema de la planificación es importante, y especialmente en Santiago de Chile en la actualidad. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta introducción. Un gusto para mí, en verdad, poder estar aquí hablando contigo y con Tony sobre este tema tan importante. Quizás como para quizás hacer una introducción general al problema de la planificación, es importante quizás mencionar que la planificación, o empezar como mencionando que la planificación fue una de las ideas fuerza más importantes del siglo XX, ¿cierto? Digamos, a mediados del siglo XX, una parte importante, una gran parte de las economías del planeta estaban gestionadas por alguna forma de planificación estatal centralizada. O sea, ya fueran, digamos, las economías, la planificación socialista de los países del bloque soviético, la Unión Soviética y, digamos, todos sus estados satélites. La planificación keynesiana o dirigista, digamos, que fue muy predominante también en estados socialdemócratas europeos, la parte de la planificación del New Deal en Estados Unidos, la planificación desarrollista de América Latina o digamos estructuralista del el desarrollismo latinoamericano. Y básicamente fueron proyectos de planificación que se embarcaron en programas de reconversión productiva, reformas agrarias, construcción de estados bienestar. Y un elemento importante de estos proyectos de planificación es que surgieron o con ocasión, digamos, de circunstancias de catástrofe, digamos, como la Segunda Guerra Mundial, la situación de la guerra civil en Rusia tras la revolución bolchevique, grandes crisis de desempleo en América Latina, conectados, digamos, con la Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial también. Así que, bueno,
como en este contexto geohistórico también es importante, digamos, definir un poco cuáles son los aspectos claves de la planificación o cómo podríamos definir la planificación. Y básicamente la planificación tiene dos grandes rasgos importantes. Uno, por un lado, la planificación involucra una suerte de asignación de recursos de manera ex ante, en contraposición a la asignación de recursos por vía de mercado que opera de manera ex post. Es decir, como para dar un ejemplo grande, digamos, la política industrial, que es uno de los principales mecanismos de planificación, implica, digamos, no limitarse a comerciar, digamos, lo que es más rentable en el corto plazo. Digamos, las economías latinoamericanas deben vender materias primas porque es lo que más ofrece rendimientos en el corto plazo, sino que implica impulsar algún sector, digamos, que no sea rentable en el corto plazo, pero que pueda ser importante para el desarrollo estratégico de un programa de desarrollo. Entonces implica, digamos, no vender materias primas porque es lo que es rentable en este momento, sino impulsar un sector, digamos, farmacéutico, científico, aeroespacial, etcétera, que no es rentable en este momento, pero que puede servir para desarrollar estrategias de desarrollo importantes. La planificación, por otro lado, implica, digamos, una gestión del proceso productivo general, ¿cierto? Implica, de alguna manera, construir el todo, digamos, o por lo menos gestionar la economía como un todo a partir de procesos, digamos, de desarrollo o trayectorias de desarrollo fijadas democráticamente de antemano. Y esto implica, o de alguna manera hace un guiño, digamos, a la dimensión también política que subyace a la planificación, porque la planificación también surgió como consecuencia de procesos de activación de masas de gran escala, ¿cierto? Ya sea, digamos, movimientos socialistas, movimientos por la liberación nacional, movimientos obreros y sindicales. Entonces, de alguna manera estuvieron estos procesos de planificación impulsados o le dieron legitimidad, digamos, en el caso del New Deal en Estados Unidos, un proceso de activación y de organización sindical obrera a muy gran escala. De la misma manera en que la planificación latinoamericana desarrollista surgió o sea, como estuvo de alguna manera fundamentada por procesos de activación de masas a gran escala. Y en los años 70, digamos, después de haber sido muy importante, la planificación empezó a caer en declive, ¿cierto? Principalmente porque se presentaron casos, digamos, de burocratización extrema, en algunos casos procesos de autoritarismo, e incluso terror estatal para introducir reformas profundas. Pero digamos lo que más signó el declive de la planificación fue, digamos, un nuevo consenso, sentido común, en el cual el mercado se consideró, digamos, el instrumento más sofisticado para la asignación de recursos en la sociedad. Es decir, la planificación, digamos, no entró en declive o en desgracia por ser, digamos, burocrática o políticamente peligrosa, sino más principalmente por ser ineficiente, ¿cierto? Entonces, desde ese momento el mercado se ha considerado el principal instrumento para la asignación de recursos escasos en la sociedad. Sin embargo, con las últimas crisis, la crisis financiera del 2008, la crisis del coronavirus y otras crisis climáticas, ha quedado, digamos, muy claro el hecho de que la planificación, lejos de haber desaparecido, ha sido de alguna manera secuestrada por el poder oligárquico para hacer intervenciones, digamos, colosales, gigantes, pero en contra del bien común, ¿cierto? Esto quedó muy claro, digamos, con la crisis hipotecaria del 2008, la crisis de las llamadas hipotecas basura, en donde los estados, tanto en Estados Unidos como en Europa, rescataron una gran cantidad, digamos, de empresas con fondos públicos que venían de los contribuyentes y dando paso a lo que Bernie Sanders llamó una suerte de socialismo de los ricos, ¿cierto? En donde, digamos, se privatizan las ganancias, pero se socializan las pérdidas y el Estado, digamos, actuando, digamos, como el eje o digamos, el aparato, el instrumento mediante el cual se hacía esta redistribución de recursos de abajo hacia arriba. Obviamente, con la pandemia esto como adquiere, digamos, como o sea, otra escala, digamos, claramente se vio, digamos, con la pandemia como las grandes fortunas se vieron muy beneficiadas con todos estos sistemas, digamos, de subsidios, sistemas tributarios regresivos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera quedó muy claro que el despliegue planetario del capital, que la reproducción expandida del capital, no es un proceso que pasa, digamos, por la autoorganización de un mercado
autónomos, sino que implica, digamos, la agencia del aparato estatal. Y el cambio climático es otra de las cosas, digamos, que ponen de manifiesto un poco la necesidad, un poco de recuperar esta idea de la planificación, ¿cierto? Porque básicamente ha quedado muy claro que los mecanismos de mercado no funcionan para digamos, generar condiciones propicias para que, digamos, la humanidad siga habitando el planeta. Y esto quedó, digamos, muy claro con la implementación del protocolo de Kioto, el cual introdujo mecanismos de mercado, ¿cierto? De asignación por vía de mercado, como fueron los bonos, los sistemas de intercambio a través de bonos de carbono. El protocolo de Kioto se implementó en el 2005 y lo que ha pasado 15 años después de la implementación, 16 años después de la implementación del protocolo de Kioto, es que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen subiendo de manera dramática, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto ha quedado, por otro lado, las empresas de combustibles fósiles, las compañías de combustibles fósiles, han demostrado que no responden a incentivos de mercado, ¿cierto? Y que de hecho están dispuestas a extraer y a carburar todos los combustibles fósiles que están abajo de la tierra. Y esto obviamente demuestra un poco la necesidad de implementar alguna suerte de planificación para evitar seguir en esta senda que obviamente puede llevarnos a la catástrofe climática. Obviamente en este contexto han surgido nuevas formas o nuevas maneras de aproximarse a la planificación, como es los llamados nuevos pactos verdes o Green New Deal, que se iniciaron originalmente en Europa, en el mundo anglo-europeo, en Estados Unidos, y que implican, digamos, planes de intervención masiva, de inversión masiva a gran escala estatal, para descarbonizar profundamente la matriz energética y productiva de las economías, al mismo tiempo que se crean muchos empleos verdes. Entonces, de alguna manera, estos nuevos pactos verdes buscan enfrentar, digamos, lo que se entiende como las dos grandes crisis del presente, ¿cierto? Que es una crisis, por un lado, de desigualdad extrema y por el otro lado, una crisis que es básicamente la emergencia climática. Entonces, al, digamos, generar esquemas de intervención masiva en infraestructuras para la descarbonización, también se estaría creando nuevas formas de empleo y por ende generando una suerte de redistribución de la riqueza. Hay otras visiones, digamos, que son un poco más radicales, como autores como Andreas Malm y otros autores han hablado, digamos, de una suerte de leninismo ecológico, ¿cierto? En la medida de que dudan de que, digamos, las instituciones de la democracia liberal, tal y como existen, puedan lograr, digamos, que las compañías de combustibles fósiles renuncien a extraer toda esta rentabilidad que ofrecen este tipo de combustibles y que se necesita de alguna manera desplegar la fuerza organizada del Estado para lograr una reducción drástica en las emisiones y que esto solo se hace, digamos, a través de la agencia estatal, a través de lo que podría ser esta suerte de leninismo ecológico. Y obviamente todo esto apunta, digamos, al problema de la geoingeniería, que como Tony después va a explicarlo más en detalle, forma también un componente importante del libro de Benjamin Bratton sobre la terraformación. Y yo creo que lo que está en juego acá es básicamente una dimensión quizás de naturaleza política, porque la pregunta, y con esto quiero, digamos, empezar a cerrar y dejar un poco la provocación aquí o la inquietud, es, digamos, cuál va a ser el sujeto histórico que haga posible esta planificación. Si, digamos, la planificación socialista del siglo XX o socialdemócrata estuvo fundamentada en procesos de activación política de masas, ¿cuál va a ser el sujeto histórico que permita, digamos, una confrontación directa con los dueños de las industrias de combustibles fósiles para iniciar un proceso de reconversión hacia formas, digamos, post-carbono de organizar las economías y las sociedades? Así que yo creo que esa es, digamos, la gran pregunta que subyace y es, digamos, cómo se va a lograr, porque claramente el capital fósil, digamos, ha demostrado de una y otra forma que no va a responder a incentivos de mercado, ¿cierto? Y que por ende es importante, digamos, pensar en mecanismos institucionales, políticos, para poder cambiar esta trayectoria de cambio climático que hemos venido viendo durante los últimos años. Así que quiero, digamos, para no extenderme más, dejar acá y quizás podemos dejar eso para la discusión posteriormente.
Yo antes de que hable Tony te quiero hacer una pregunta que es muy específica en relación a tu libro y que tiene que ver con que estés en Chile. Para mí es muy simbólico que estés en Chile, porque en Chile tenés varias formas interesantes para estudiar desde el punto de vista de planificación, porque tenés el socialismo democrático absolutamente, si se quiere, excepcional de Allende, que lo hicieron fracasar, y después tenemos el gran laboratorio del neoliberalismo, que es casi internacional, porque es antes, o sea, Pinochet logró introducir un tipo de planificación que después Reagan o Thatcher lo impondrían a su modo, ¿no? Creo que por ese lado es algo interesante. Y por otro lado, el presente también, porque en Chile tenés desde hace 2 años un estallido social que tenía toda la potencia popular y que ahora tiene que pensar una cierta institucionalización que por ahí empieza con la constitución que se está escribiendo, ¿no? O sea, digo, en Chile es un laboratorio muy interesante para pensar la idea de planificación. Por eso me pareció siempre muy, muy importante que llegara desde, que lo escribieras, incluso me imagino que lo escribiste desde Chile. Creo que es muy sintomático Chile, ¿no? Como para esta idea de planificación, para verla en el presente e incluso en el pasado, ¿no? Simplemente te quería preguntar eso, ¿cuán importante es Chile para pensar la planificación, ¿no? Sí, Pablo, qué buena pregunta y en realidad es algo demasiado importante. Bueno, yo no soy de Chile y para mí, digamos, vivir en Chile ha sido una experiencia biográfica muy potente, ¿cierto? Porque obviamente yo he podido conectarme un poco como con esta, a veces casi que digamos, historia urbana. O sea, me parece impresionante pensar que Santiago fue uno de los principales epicentros del pensamiento crítico sobre la planificación económica en el siglo XX, con múltiples centros de estudio que estaban, digamos, conectados de manera orgánica con espacios de militancia política, universidades, y que dieron origen a, como tú bien mencionas, esta experiencia históricamente única, anómala, digamos, frente a otras vertientes, digamos, de socialismo en el mundo, que fue una suerte de socialismo revolucionario que se desplegó a través de las instituciones de la democracia representativa, ¿cierto? Como que uno de los pocos ejemplos, digamos, de socialismo republicano que se han dado en la historia y en ese sentido, digamos, es una experiencia histórica infinitamente estimulante. Obviamente eso se conjuga también con lo que tú mencionas, con cómo de hecho, como digamos, esa suerte como de experimentación institucional, política, activación de masas gigantes fue frenada, digamos, extinguida por una dictadura militar que fue muy sangrienta, muy violenta y que emprendió un proceso reaccionario muy fuerte, digamos, para frenar toda esa democratización que se había dado anteriormente y se puso también en marcha uno de los procesos más radicales, digamos, de neoliberalización económica en las décadas subsiguientes. Así que, claro, hay como toda una suerte de sucesos y hoy, obviamente, hay como toda una suerte de proceso de reactivación política en donde obviamente esas experiencias históricas pesan mucho. Entonces yo creo que para mí fue muy estimulante poder haber escrito el libro justamente en este entorno, ¿cierto? Porque obviamente digamos, como la experiencia histórica de la unidad popular, de la dictadura, pesan mucho en el presente y actualmente como que como que cada vez se encuentran más presentes, digamos, en los sucesos políticos contemporáneos. Entonces, sí, sin duda fue una experiencia, digamos, muy estimulante y creo que no hubiera podido escribir el libro de la manera en que lo escribí sin haber estado, digamos, en Santiago rodeado, digamos, de todo lo que implica estar en contacto con esa historia. Claro, quería simplemente señalar eso, que mientras estabas tipeando el libro podías correr la cortina de la ventana y las manifestaciones estaban sucediendo en ese momento, ¿no? O las elecciones para poder después hacer la reescritura de la Constitución. Creo que es muy flagrante el momento en el que escribiste el libro y dónde lo escribiste también. Por eso me parecía importante subrayar eso. Bueno, Tony, ahora entonces es tu turno. Vale, bueno, yo voy a empezar sobre todo diciendo que me alegra mucho mantener esta conversación porque durante los últimos días he visto a varias personas compartiendo tanto el libro de Martín como el de Benjamin Bratton hablando de lo bien que dialogan. Y a mí también me lo parece, a pesar de que no me llegó Gobernar la Utopía hasta hace unos 3 días, así que lo he estado leyendo, sacando el tiempo de donde podía para poder cerciorarme de que efectivamente era así.
y me parece que lo es porque parten de una intuición similar o idéntica, que es que la respuesta a gran parte de los retos contemporáneos no puede quedarse únicamente en un gesto retórico moralista, ¿no? Ni tanto a los problemas económicos tanto como a los problemas ecológicos, a pesar de que también hay muchas divergencias. Por ejemplo, en Bratton no hay rastro de ninguna reflexión acerca del poder popular o acerca de los movimientos de base, que me parece que es una carencia que tiene el libro y digamos que en temas de economía política tampoco entra muy a fondo. En cualquier caso, para hablar de terraformación, primero voy a definirla de forma muy, muy breve y podríamos entenderla como un conjunto de intervenciones sobre el clima a gran escala. Que claro, esto se suele entender de forma muy tecnocrática, pensando en grandes aparatos dirigidos por una élite de expertos y demás, aunque en realidad tenemos un ejemplo bastante catastrófico de este tipo de intervenciones, que es el antropoceno. Lo que pasa es que el antropoceno ha sido un tipo de transformación de los procesos ecológicos planetarios que no ha respondido a ningún tipo de liberación ni plan. De ahí que lo que propone Bratton es que a partir de ahora tenemos que aprovechar esta capacidad que tenemos, ¿no?, de intervenir en la naturaleza y de intervenir en los procesos ecológicos de forma más consciente y responsable, tanto para mitigar los efectos del cambio climático como para reparar los daños que hemos causado sobre el planeta. Yo me voy a centrar sobre todo en las partes del libro en las que habla sobre planificación y de hecho muchas veces se refiere a la terraformación como un plan que consiste, de hecho, en el replanteamiento de los medios geotécnicos para mejorar la geoquímica planetaria que está colapsando. Algo que dice Bratton y que también está en el libro de Martín es que tanto en la economía como en la ecología la planificación no ha desaparecido nunca. Lo que pasa es que hoy se ha trasladado a las arquitecturas de plataformas como Walmart y Amazon, que funcionan mediante señales de precios, imperativos logísticos, ensamblaje de materiales, etc. Es decir, que tanto la ecología como la economía están altamente planificadas, pero han sido optimizadas para objetivos que son muy distintos a lo que podríamos entender por una planetariedad viable. Y aquí me voy a tener un momento para hablar de qué significa planetariedad, que es un concepto interesante y que realmente viene de finales de los años 90 en los debates sobre decolonialidad y demás. En realidad planetariedad fue un concepto que no acuñó, pero sí que reactivó Gayatri Spivak para desmarcarse un poco de la globalización, que era el término que teníamos para entender los altos niveles de interdependencia y de interrelación que habían alcanzado nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Es decir, todos los flujos de bienes, conocimiento, capital se entendían como un proceso de globalización que parecía un proceso que nos igualaba, pero que en realidad lo único que comportaba era, por un lado, homogenización cultural, pero por otro lado, una gran asimetría de poder y de riqueza entre distintas naciones y clases. Luego esto se retoma desde algo que se conoce como el giro planetario, que yo siempre digo que igual hablar de giro es un poco ambicioso, porque en realidad es el título de un libro que se publicó, pero que da cuenta de cierta sensibilidad tanto en la literatura como en el arte y en la filosofía, que pretende pensar la condición planetaria con una sensibilidad más ecologista que decolonial, ¿no? Es decir, piensa en el planeta como una ecología mundial y Bratton hace lo mismo al creer que el planeta como realidad astronómica y geológica viene antes de los relatos que explicamos sobre él. Y eso es interesante porque se desmarca en gran parte de un clima general que piensa que la mejor forma de contrarrestar el cambio climático vendría desde la crítica cultural. Es decir, tanto las humanidades ambientales como el poshumanismo, como otras corrientes que intentan repensar nuestra relación con el planeta o con otras entidades no humanas, en realidad parten de entender el antropoceno o el capitaloceno como un resultado de estos fundamentos filosóficos o culturales y que por tanto sería desde donde deberíamos contrarrestar esto. La idea de Bratton es que no, que necesitamos respuestas que sean igualmente antropogénicas o artificiales, ya que el problema tiene un origen también antrópico, es decir, ese efecto de la acción antrópica sobre el planeta. Hay una intuición que también me parece que está en el libro de Martín. Ya digo que yo voy a intentar exponer esto en diálogo con su libro, porque me parece que las analogías son bastante fructíferas, y es la idea de que, a pesar de que necesitamos un plan, las cosas no se van a ajustar nunca del todo al plan, pero esto es parte del plan también. Y me recuerdo una parte en la que Martín habla del proyecto 5, o de CiberSyn en inglés, cuando dice que realmente nunca llegó a funcionar plenamente ni se activó, pero aún así permitió activar una especie de imaginación, o esto que identifica como Mark Fisher como prometeísmo popular, que tuvo consecuencias muy ricas más allá de su efectividad a la hora de gobernar los flujos económicos. Voy a leer una cita de Bratton que me gusta mucho en el libro, y dice que nadie entra en pánico cuando las cosas van de acuerdo con el plan, como dijo el Joker, pero ahora deberíamos entrar en pánico en la medida en que, incluso habiendo un plan, este no es en absoluto el que necesitamos.
Yo, para intentar abordar el plan de terraformación tal y como lo presenta Bratton, aunque intentando ir un poco más allá, porque ya digo que me parece que hay algunas lagunas que tienen que ver con su foco, con su ámbito de especialización, pero voy a seguir el esquema que sigue Martín en el libro, que bueno, son las condiciones de posibilidad de cualquier proyecto de planificación, y él empieza sobre todo hablando de las condiciones técnicas, ¿no? En el caso de la terraformación, las condiciones técnicas pasan sobre todo por entender que cuando nos preguntamos qué puede hacer la tecnología para combatir el cambio climático, muchas veces pasamos por alto el hecho de que el cambio climático, como objeto de conocimiento, es un logro epistémico de la computación a escala planetaria. Es decir, tanto la economía como el clima son sistemas complejos que desencadenan dinámicas no lineales, efectos no intencionados, y por ello es necesario recabar grandes cantidades de información para poder dar cuenta del problema y para poder intervenir en él, ¿no? De hecho, Martín habla de los avances que supone la supercomputación también a nivel de modelización climática, o lo que hoy se conoce como ciencias de la Tierra, y luego, por otro lado, también estaría la dimensión técnica en relación a lo que comentaba antes de la geoingeniería, es decir, tecnologías que permiten intervenir sobre el clima a gran escala. El problema es que muchas veces el debate en torno a la terraformación se centra mucho en ellas y omite que incluye otros ámbitos de acción, como pueden ser la ecología política, como pueden ser el urbanismo, la arquitectura o la propia economía. Por eso, de hecho, me gusta citar mucho una frase de Kim Stanley Robinson, que dice que la medida de geoingeniería más eficaz sería la abolición del capitalismo y la justicia social. Pero bueno, en cualquier caso voy a resumir cuáles son las dos principales medidas de geoingeniería que se contemplan en estos debates. Una de ellas es la gestión de la radiación solar, es decir, encontrar formas de que la Tierra sea más reflectante para evitar que la luz del Sol entre y llegue a calentar el globo, y para esto hay algunas que son muy disparatadas, como por ejemplo la emisión de millones de espejos que estén en órbita terrestre para reflejar la luz del Sol de vuelta al espacio, otras que consisten en la inyección de aerosoles en la estratosfera con el mismo propósito. Y luego hay otra que suele ser la que se toma más en serio, porque además no busca únicamente, digamos, paliar los efectos, sino que atenta directamente contra las causas, que es la captura y el secuestro de carbono, compaginada, por supuesto, con la disminución de las emisiones y con la descarbonización, porque por lo general solemos entender todos estos debates en términos muy dicotómicos, y esto es algo que Martín también comenta en el libro y que me gusta mucho, por ejemplo, entre ecomodernismo y entre decrecimiento, entre agricultura ecológica y entre geoingeniería, cuando realmente forman parte de una estrategia muy amplia que no debe ocultar el hecho de que existen muchas formas de intervenir y de reparar o mitigar el cambio climático. Y bueno, el secuestro y captura de carbono consiste en medidas como, por ejemplo, árboles artificiales que son capaces de captar el CO2 en la atmósfera y luego acelerar el proceso de mineralización por el cual se convierte en piedra, etcétera. Claro, el problema de todas estas medidas geotécnicas es que carecen de los medios institucionales para ser implementadas o para llevarse a cabo, y de ahí la crítica que hace Bratton a lo que él llama el modelo avatar de representación política, ¿no? Que es la idea de que los gobiernos deben autorizar o dar paso al despliegue de estas medidas, pero él comenta que en lugar de considerar únicamente esto, ¿no? Cómo los gobiernos pueden autorizar los cambios en la política climática, quizás deberíamos centrarnos en cómo los cambios en el clima pueden a la vez cambiar las arquitecturas fundamentales de la gobernanza institucional. Es decir, en cierto sentido, cree que la existencia de prejuicios arraigados y de ideas erróneas puede hacer que la voluntad popular expresada mediante cauces institucionales o mediante la expresión de la voz, como él dice siguiendo a Niglan y a Muhlbach, puede estar evitando que implementemos medidas que van a ser necesarias para poder combatir el desastre ecológico. Claro, pensar en esto también implica pensar en la ineficacia del Estado-Nación para abordar tanto las cuestiones climáticas como otras que tienen un alcance planetario, como por ejemplo la pandemia de COVID o las crisis financieras como la del 2008. Y aquí, aunque Bratton en el libro no lo aborda, sí que tiene algún texto muy interesante, como uno publicado en Strelka Magazine, que se llama, si no recuerdo mal, Nuevo Orden Mundial, entre comillas, sobre la necesidad de una gobernanza planetaria, donde polemiza mucho, a él le gusta mucho, digamos, utilizar términos polémicos que sabéis que están cargados de una historia, digamos, problemática, como es el propio caso de la terraformación, que realmente viene, bueno, es un término que se empieza a utilizar en ciencia ficción y sobre todo en el cosmismo ruso, y que no aparece en el ámbito científico hasta los años 70, a raíz de que Carl Sagan publicara un artículo hablando de ecosíntesis planetaria, pero poniendo el foco en Venus y no en Marte. Y con Nuevo Orden Mundial habla un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, de la necesidad de superar el Estado-Nación y nuestras jurisdicciones territoriales basadas en el Tratado de Westfalia,
en vistas hacia una política planetaria que puede adoptar diversas formas. Yo sobre esto leí un libro muy recientemente de Lorenzo Marsili, si no recuerdo mal, en Politipress, que se llama Planetary Politics, donde habla de la necesidad de construir pues, fuerzas políticas planetarias que pasen por la construcción de partidos planetarios donde la representación deje de estar, digamos, delimitada dentro de una soberanía territorial nacional, evitar también la idea de, digamos, un escenario posideológico, pensando que esto va a construir una república de la paz kantiana, como comenta también Martín en el libro, introduciendo el antagonismo de clase, pero que ya no estaría basado en la geopolítica entre naciones, sino que estaría basado en el conflicto de clase, etcétera. Y por último, en cuanto a las condiciones epistémicas, es cierto que no las aborda explícitamente, pero me parece que el caso de Strelka, del Instituto Strelka, que es desde donde se lanza el posgrado de Terraforming y para el cual el libro publicado ahora por Caja Negra sirve como guía o plan de estudios, da un ejemplo bastante interesante de formas de producir conocimiento que no están ancladas al modelo universitario, sino que funcionan mediante think tanks o mediante redes que conjugan diferentes actores y diferentes productores de conocimiento. Yo con Strelka puedo tener mis reticencias porque no deja de ser un posgrado formado por 30 personas de la élite cognitaria, diseñadores y demás, con lo cual no me parece que deje espacio para que movimientos de base o el poder popular pueda expresarse y participar en el desarrollo de tecnologías o en la toma de decisiones, pero sí que apunta a cierto fracaso de la universidad neoliberal y a cuál va a ser el futuro de este tipo de intervenciones, que para mí sí que pasan por la participación de la sociedad civil. Es decir, a pesar de que Bratton pueda pensar que esto va a dificultar la implementación de medidas, me parece muy difícil, y de ahí también que introduzca la cuestión de la participación de los pueblos originarios, un despliegue efectivo de medidas de geoingeniería si no se cuenta con esta participación tanto en el diseño de tecnologías como en la toma de decisiones. Quiero además subrayar algo que me parece que está también en los dos libros y que aquí en Argentina, con la aparición de la vacuna contra el COVID, la rusa, que es la Sputnik, volvió a surgir, que es el tema de que revisar Rusia, entendida incluso con la Unión Soviética incluida, ¿no? Incluida como una secuencia de modelos de planificación, especialmente de la revolución ni hablar, pero digamos que hay que revisar incluso los modelos de investigación. Incluso Bratton el libro sale desde el instituto Strelka, que tiene lugar en Moscú, y creo que además hablaba de la vacuna porque ahí vuelven todos los prejuicios de la derecha en relación a que, bueno, nos inoculaban la vacuna, nos inoculaban de alguna forma el comunismo, ¿no? Vuelven todos los fantasmas, o sea, desde Stalin hasta las ideas de contrapropaganda que tuvimos desde el occidente capitalista durante la Guerra Fría hasta el momento de la caída del muro de Berlín y toda esa idea de la poshistoria, etcétera. Y de alguna manera, Rusia es un lugar donde todavía tenemos modelos de investigación científica que nos pueden servir incluso para esta cuestión de planificar pensando en el medio ambiente, incluso de planificación económica. O sea, hay como una especie de revisionismo de Rusia. Me gustaría que cada uno de ustedes me hablara sobre esto. ¿Por qué volvemos a estudiar Rusia cuando, digamos, ni hablar en los 90, ¿no? Cuando habíamos llegado a la conclusión de que era el fin de la historia, había fracasado el comunismo, etcétera, y todavía es una idea que... Pero también está en muchos otros modernistas y estudiándose. Pero digo, Rusia como modelo de secuenciación de diferentes formas de planificación a tener en cuenta ahora, ¿no? Como una arqueología del futuro en ese aspecto. Ya, es cierto que es una similitud en la que yo no había reparado, es decir, me había fijado en ciertos aspectos similares. También una cosa que no he comentado y que tiene que ver con... En la segunda página me parece que citas el aceleracionismo, a pesar de que luego criticas, por ejemplo, su demonización de los folk sin tener en cuenta todas las aportaciones que ha hecho al cambio transformador, a pesar de que yo sí que creo que ellos sugieren que lo folk es un momento necesario pero no suficiente, pero bueno, ¿no? Que hay cierta afinidad también en cuanto a constelaciones teóricas, a pesar de que puedas tener tus posiciones críticas y demás, pero esta cuestión del rescatar a Rusia no había reparado, y en el caso de Bratton en parte tiene que ver con su idea de construir una planetariedad que no sea eurocéntrica, es decir, es algo que se le ha señalado mucho, ¿no? Y que, por ejemplo, por también el tema de escala, al tratarse de medidas que apuntan a una transformación a gran escala del clima, es muy difícil implementarlas a un nivel local. Bueno, muy difícil no, es imposible. Claro, eso hace que muy fácilmente pueda acabar en cierto imperialismo climático o leviatán climático.
De ahí que Bratton, cuando intenta formular su idea de planetariedad o de cómo pensar el planeta como un espacio compartido, que no fuerza responsabilidades colectivas para con el otro y para los recursos que son comunes y demás, intenta encontrar estas fuentes de planetariedad ya no solo en el modernismo europeo, sino también pues, en la literatura de Bogdanov, en toda la ciencia ficción, ¿no?, del cosmismo soviético y demás. Así que creo que en parte tiene que ver con esto y por una cuestión puramente, bueno, no sé si decir geográfica, pero el programa tiene lugar en Moscú. No sé muy bien qué tipo de relación tienen con las instituciones o con el gobierno de allí, aunque juraría que sí que hay, digamos, financiación por parte del gobierno ruso y demás a los estudiantes de Strelka, así que supongo que también tiene que ver con eso. En el caso de Martín también vuelve, o sea, es evidente que tenemos que volver a estudiar todos los modelos de planificación, pero además hay algo que no podemos decir que es antropológico ni solamente ruso, pero que también hay una idea de si hay que destruir, se destruye y se vuelve a armar una planificación, incluso unas planificaciones utópicas, ¿no? En el modelo soviético ni hablar, o sea, digo, pero creo que es importante volver ahí, porque era algo que había quedado congelado en el estudio, ¿no? O sea, esa idea del fin de la historia, ya nunca más, listo, el comunismo no funciona, ¡tum! Y de pronto, especialmente después del 2008 y la crisis financiera, ¿no? Pero de alguna forma hay que revisar eso, ¿no? Hay que revisar esas formas de planificación. Sí, es muy, muy interesante eso, porque claro, uno, obviamente, digamos, todos los sucesos, digamos, catastróficos asociados a la Unión Soviética, sobre todo la planificación stalinista, digamos, clausuraron un análisis, digamos, más desprendido de toda la carga, digamos, ideológica que tuvo el tema, digamos, después de la caída de la cortina de hierro. Y recientemente, como con, digamos, la distancia temporal, histórica que el tiempo ha permitido, se ha abierto la posibilidad de explorar qué fue lo que pasó ahí y sobre todo de distinguir los matices, ¿cierto? Porque no es lo mismo, digamos, la planificación centralizada del estalinismo con sus purgas, estas matrices insumo-producto, etcétera, versus, digamos, lo que fue la planificación de la nueva política económica que instauró el naciente Estado soviético con Lenin todavía a la cabeza en 1921. Que fue una forma de planificación muy distinta que de hecho también se está estudiando bastante justamente para entender cómo o posibles modelos de planificación que, digamos, no clausuren o no digamos, cierren la posibilidad del conflicto en la sociedad, sino que partan de la base de que cualquier proceso de democratización va a generar conflicto y cómo el Estado puede generar, digamos, un sistema institucional propicio para que ese conflicto se pueda manifestar sin que se desintegre la comunidad política, que fue lo que trató de hacer la nueva política económica en ese momento. Y es bien interesante, por ejemplo, cómo esa idea, digamos, ha llegado actualmente hasta Latinoamérica, donde en una entrevista reciente Álvaro García Linera se autodefinió, o sea, se dijo que él se consideraba un leninista de la nueva política económica, que necesitamos de alguna manera recuperar esta idea del Estado como la arena que media y permite, digamos, el despliegue del antagonismo sin que se caiga, sin que colapse como el Estado de Derecho. Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, intentos, digamos, del debate sobre el cálculo socialista fue un debate que surgió, digamos, en el contexto del auge de la planificación soviética, en donde se enfrentaron, digamos, dos grandes tradiciones de pensamiento que fueron, digamos, la escuela de Austria, por un lado, con Hayek y Mises, con los economistas socialistas, por el otro lado. Y fue un debate que por mucho tiempo quedó enterrado y hoy en día también ha surgido justamente haciendo la pregunta de ¿es posible la coordinación consciente? ¿Es posible técnicamente la coordinación consciente de la economía? Que fue justamente el debate que se dio ese momento en el auge como de la planificación soviética. Así que sí, o sea, digamos, el espectro, digamos, de Rusia pesa muy fuerte en la discusión sobre la planificación, pero yo creo que también clausura también, digamos, el análisis de experiencias de planificación que se dieron, digamos, en el llamado tercer mundo, y de hecho esa ha sido una como de las críticas que se han hecho, digamos, al resurgente debate sobre la planificación, que ha opacado un poco experiencias de planificación del tercer mundo, que fueron, digamos, también importantes y que tienen quizás mucho para aportar al debate y que a veces quedan un poco opacados, digamos, en esta gran sombra de Rusia o la Unión Soviética, digamos.
Ahora a Tony, que esta vez en su introducción lo dijo al pasar, pero que en la introducción al libro de Bratton está en un párrafo muy pronunciado, que es el tema de cómo hacer participar a la visión de mundo de los pueblos originarios en esa especie de cabildo que deberíamos armar para para una terraformación, digamos, para volver a ser habitable este planeta cuando estamos tan al borde de la catástrofe. ¿Cómo pensás esa inclusión de esa voz? Claro, sobre esto, o sea, creo que ahí tiene que ver con qué tipo de arquitecturas de gobierno necesitamos para poder desplegar estas medidas que ya no pasan por el Estado-Nación y que ya no pasan por una soberanía demarcada territorialmente, ¿no? A mí, sobre este tema me interesó mucho un artículo de Kyle Powys White, que es bueno, se dedica a la ética ambiental y es... tiene un texto muy interesante llamado La indigeneidad en los debates sobre geoingeniería, donde sobre todo me llamó la atención una cosa que comenta respecto a la idea de consenso, ¿no? Es decir, muchas veces lo que se hace es plantear un proyecto de geoingeniería y esperar el consenso de estos pueblos originarios, pero es un consentimiento falaz porque no se ha pedido ese consentimiento para la devastación ecológica que hace que luego, digamos que esa disyuntiva, ¿no? Esta elección que se da entre geoingeniería o extinción sea libre, entusiasta y voluntaria. Claro, yo no sé qué tipo de mecanismos de deliberación colectiva, que no me los puedo sacar de la manga ahora, pero creo que en parte pasaría por este tipo de gobernanza planetaria que comentaba. En el libro de Benjamin Bratton hay como un reloj que tiene que ver también como el tiempo de descuento que tenemos hacia una catástrofe, que es el año 2030, ¿no? Y en el 2030 hay una convergencia como de dos colapsos, un colapso que tiene que ver con lo climático y un colapso que tiene que ver con lo social, especialmente, eso seguramente Tony lo expliques mejor, tiene que ver con la inteligencia artificial, con la automatización y toda la crisis que puede traer eso a nivel de cómo la gente va a poder seguir trabajando, o sea, va a tener que convivir con robots, va a tener que convivir con determinado tipo de maquinaria o tecnología para su vida cotidiana incluso. Eh, ¿Cómo creen que se podría preparar los sistemas como se decía antes, realmente existentes para estar preparados ante una catástrofe que no tiene mucho más que 10 años, o sea, tiene menos de 10 años? O sea, estamos a menos de una década de esa posible catástrofe. ¿Y qué son los parches de los que vos hablás en la intro, Tony? ¿O cómo lo vamos a resolver? ¿O es el verdadero Green New Deal? O sea, el gran acuerdo verde, este que vos decías que tiene que superar a los estados nacionales según lo ve Benjamin Bratton. ¿Cómo se va a armar esto? Si ya vimos que con el problema de la pandemia no fue tan sencillo poder lograr un virus New Deal, no sé cómo llamarlo, digamos, o sea, es realmente problemática esa situación, es una situación de planificación muy grande, ¿no? O sea, estamos ante algo que, ¿cómo es eso prácticamente? Porque Bratton además tiene veleidades de gran pragmatista, pero sí, es posible. Sí, no, yo creo que es una laguna en el texto, pero creo que tiene también que ver con el formato, ¿no? Es decir, al final no hay que olvidar que es un plan de estudios, un librito de unas 70 páginas, escrito más como una provocación, que no como... No es como The Stack, que es un ladrillo, el ladrillo, de hecho, como la obra está de los Chicago Boys. Bueno, un ladrillo de 600 páginas y demás. Que la cuestión de que el límite sea 2030, yo creo que es lo que para él hacía premiante el uso de estos parches tecnológicos a unas sabiendas de que implican esto que se conoce en los debates sobre geoingeniería como el riesgo moral, ¿no? Es decir, la idea de que la existencia de una solución tecnológica aparentemente fácil para paliar un problema grave como el cambio climático va a hacer que no emprendamos el camino hacia la descarbonización, hacia la reducción de la producción y del consumo. A mí, por ejemplo, me llama la atención que en la contraportada del libro se dice que la postura de Bratton está muy alejada del ecologismo decrecentista. A mí me parece que sería más interesante intentar acercarla, ¿no? Sobre todo porque al menos en España, digamos que el decrecimiento es el sentido común dentro de las luchas por el clima. Y creo que va a ser muy difícil intentar convencer de la necesidad
de algún tipo de medida de geoingeniería que para mí pasa por el secuestro y la captura de carbono, no por otras, ya digo, más delirantes como la gestión de la radiación solar, pero básicamente por el hecho de que si el límite es 2030 no va a bastar únicamente con que reduzcamos las emisiones, sino que también vamos a tener que perseguir todo el dióxido de carbono que ya hemos emitido. Porque pasado este punto, es decir, pasado el año 2030, cualquier medida que tomemos va a ser va a dar igual porque habremos alcanzado un punto de inflexión o una línea reversible, ¿no? De ahí la cuestión. ¿Cómo lo ves, Martín? Sí, a mí me gustaría quizás, sí, quizás como aportar un poco a lo que venía diciendo Tony en el sentido de, claro, este presupuesto, o también lo que llaman el presupuesto de carbono, ¿cierto? Si los modelos climáticos imaginan, digamos, la situación como climática como una suerte de bañera, ¿cierto? Que tiene como cierto nivel hasta donde se puede llenar y hay, digamos, un desagüe y una llave, entonces cómo gestionar, digamos, y obviamente si no hay si el desagüe no está funcionando y solo se está llenando, tiene que haber, digamos, una suerte como, o digamos, se traslapa o se transforma un problema que inicialmente se concibe técnico como político, se transforma en un problema eminentemente político y de ahí que, por ejemplo, haya gente que haya hecho el paralelo de que cualquier proceso de descarbonización profunda es similar históricamente a lo que fueron los movimientos abolicionistas contra la esclavitud. O sea, era evidente que las personas que estaban lucrando con la esclavitud, cuando existía, no iban a soltar esa rentabilidad o esa suerte como de beneficio económico que percibían de la esclavitud y por ende tuvo que haber un movimiento organizado que tuviera que confrontarlos directamente y la misma analogía se hace y es bien interesante también cuando tú, o sea, justamente como haciendo un guiño a tu pregunta, Pablo, sobre el tema de los pueblos originarios, cómo, digamos, en los movimientos abolicionistas y en las, digamos, complejas alianzas, digamos, de clase, etnias, digamos, que se dieron en los movimientos antiimperialistas y como de antiesclavitud y de abolicionismo, quizás se encuentre, digamos, algunos fundamentos para entender la suerte de organización política de masas que es necesaria para desmontar, digamos, los intereses de las industrias petroleras, ¿cierto? Y yo creo que ahí es donde quizás puede estar, porque claro, el tema de las tecnologías de geoingeniería es bien compleja la idea, digamos, de que ahora las tecnologías de geoingeniería, digamos, dentro del sistema como liberal, se entiendan, digamos, como un paliativo que puede, digamos, coexistir con los combustibles fósiles. Entonces sería como un escenario muy distópico en donde se desplieguen tecnologías de geoingeniería para secuestrar y capturar carbono al mismo tiempo que las industrias petroleras y de carbono siguen funcionando normalmente. Entonces, básicamente, quizás es interesante, a mí me parece interesante, digamos, la consigna como en algún momento, no sé, se habló de socializar o de apropiarse de los medios de producción. La consigna hoy en día debería ser apropiarse o socializar los medios de captura de carbono, ¿cierto? Para que no sean, digamos, un paliativo, sino que vayan de la mano, digamos, de un desmantelamiento controlado, planificado, gestionado, pero desmantelamiento, no obstante, de las industrias de combustibles fósiles. Claro, esto por ejemplo lo comenta Holly Jim Back en su libro After Geoengineering, que yo siempre recomiendo porque ofrece una visión mucho más matizada, mucho menos masculinizada, si me apuras, de la cuestión de la geoingeniería, donde propone, por ejemplo, aprovechar toda la infraestructura de la que disponen hoy en día las empresas petroleras para convertirlas para orientarlas hacia el secuestro y la captura de carbono y emplear, que también es una cuestión que te abordas en el libro, a toda la gente que venía trabajando en esas empresas, pero formándolas y destinando su empleo hacia el objetivo distinto de aquel que estaban llevando a cabo antes. Y este tipo de medidas que tienen que ver con la reapropiación de infraestructuras existentes en un gesto de realismo pragmático, como diría Bratton, también me recuerda una cuestión que aparecía, digamos, en el guión que nos habías pasado previamente, Pablo, que es la cuestión del Green Military New Deal, ¿no? Es decir, cómo también se propone desde uno de los proyectos desarrollados en Strelka el uso del ejército que dispone de una logística, de una formación y de unos medios que pueden resultar muy útiles en vistas a la mitigación o a la reparación ambiental. Y luego también quería comentar una cosa en cuanto a esta subsunción de lo político dentro de lo técnico, ¿no? Porque es una cosa que puede parecer que se encuentra en Bratton también. De hecho, uno de los capítulos empieza diciendo que la automatización automatiza la autonomía. Es decir, que normalmente solemos entender la decisión como un espacio de deliberación libre y demás, y nos parece que fenómenos como la gobernanza algorítmica nos están privando de autonomía cuando en realidad lo que hacen es digamos,
condensar o cristalizar todos esos relés de decisiones previas en un gesto tan fácil como abrir el grifo y que salga agua. Y ahí hace digamos un chiste, una salida de tono diciendo que entonces la asamblea sobre la distribución del agua puede cerrar e irse a casa. Pues claro, tú que en el libro hablas mucho de lo político, por ejemplo, a él esta visión de lo político en clave antagonista, ¿no? Como aquel que puede establecer un estado de excepción y por tanto suspender el ordenamiento jurídico o las normas vigentes, para él ya parten de una presuposición previa que es, vale, lo político se funda en la excepción, pero hay un gesto previo de excepción anterior que es que entendemos que forma parte de lo político y por qué se separa siempre de lo técnico, ¿no? Es decir, que cuando aquí lo hablo para polemizar un poco, pero por lo general cuando hablamos de esa subsunción entre de lo técnico de lo político en lo técnico, supongo que Bratton preguntaría, bueno, pero ¿por qué hacemos esta separación de entrada? Sí, que me parece muy interesante, digamos, la problematización o como la provocación que hace Tony sobre la cuestión, digamos, o la concepción más agonística de lo político. Y yo creo que ahí es bien interesante, por ejemplo, cómo, y no sé, esto me gustaría, digamos, ver qué piensan ustedes al respecto, pero digamos que con la caída, digamos, o con el declive de Podemos, que fue un proyecto político en España que durante años estuvo, digamos, fundamentado en esta concepción, digamos, de la Clau y Moff de lo político en términos de lo político como agonístico, ¿cierto? De definir un adversario, etcétera. Eh, digamos, cayó, digamos, una forma de comprender lo político y de alguna manera, eso a mí me parece de alguna manera positivo porque ha abierto paso a una concepción, digamos, alternativa de lo político o que incorpore, digamos, más abiertamente lo técnico, ¿cierto? Que ya no sea, digamos, solamente de definir un antagonista, sino más bien, digamos, como un proyecto de disputar la producción y circulación de la riqueza en la sociedad, que pasa por un ejercicio técnico de mostrar que otros caminos son fiscalmente, económicamente, tributariamente viables, factibles, y necesariamente implica, digamos, un debate acerca de la dimensión técnica. Algo que esta concepción, digamos, como la claudiana o de no sé, Muffy, la Clau, de lo político, digamos, no incorporó porque era una comprensión de lo político que estaba, digamos, muy anclada en la dimensión, digamos, más como institucional, política, antagonista y no... Entonces yo creo que ahí siento como que hay algún síntoma interesante de cómo repensar un poco como proyectos de transformación que incorporen esa dimensión técnica. Claro, por eso, por ejemplo, en el libro me interesa mucho cuando abordan la cuestión del municipalismo y me alegró mucho ver que incluías a Barcelona en Comú, Ada Colau y el proyecto de Decidim, porque aquí, por ejemplo, en Barcelona ha habido mucho énfasis en la cuestión de la soberanía tecnológica, que ahora es un discurso que está virando hacia, digamos, un término mucho más despolitizador, que es el de humanismo tecnológico. Pero bueno, digamos que ese momento de soberanía tecnológica dio lugar a plataformas de deliberación colectiva que luego por un lado pueden ser criticables por esta cuestión que abordas tú del mito de la participación y la trampa de la inclusión que en cierto modo dejan de lado pues ese conflicto inherente a la vida en común, pero que han sido muy útiles, no sé, pues aquí se utiliza para poder asignar presupuestos de infraestructuras, de espacios públicos, etcétera. También como lo interesante es que funciona casi como una red social, es decir, donde se publican eventos, donde se anuncian jornadas de cine y demás, y que tienen un funcionamiento muy parecido al de Facebook o al de Twitter, que al final, bueno, me recuerda esto que decía Dyer Whiteford de que sería una especie ¿cómo lo llamaba? A Ghostplan ver, con tweets y likes, eso. esto. Sí, y bueno, la cuestión del municipalismo también me parece muy interesante porque cuando hablaba antes de política planetaria, a mí bueno, leí un artículo muy interesante que hablaba del principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, la idea de que el Estado es demasiado pequeño para los problemas planetarios, pero demasiado grande para los problemas locales donde se ven los efectos de forma más digamos, directa. Es decir, por ejemplo, el cambio climático tiene un alcance planetario y no se puede abordar desde el Estado-Nación, pero al mismo tiempo es muy distinta la forma en que afecta a Chicago y a Shanghai y, por tanto, son los gobiernos municipales los que tienen los medios para poder actuar en vistas a una mejor adaptación o mejor resiliencia, porque son los que tienen más proximidad con la ciudadanía que está padeciendo esos efectos. Claro, lo que es interesante de eso también es que cuando nos corremos del Estado-Nación podemos ver esta
esta otra gran figuración de una megaestructura, que está más bien en Bracton, conectada a través de una megaestructura computacional y al mismo tiempo algo que desarrolla mucho Arboleda, especialmente en las situaciones de el municipalismo, ¿no? O sea, empezar a verlo desde un lugar más atómico. Lo que me preocupa de esas situaciones es que a veces, y esto también tiene que ver mucho con lo que hablaban antes, al pasar sobre esta cuestión de esta especie de militancia folk por la ecología, que me parece que eso también es algo interesante a desarrollar porque entre la población muchas veces se cree que eso es una gran solución, ¿no? Al problema climático general del planeta. Y es que, digamos, hasta qué punto se puede hablar de que cada uno, desde esa idea de si yo divido la basura, o sea, si yo no consumo más plásticos, si dejamos de consumir bolsas, o sea, esa especie de, es casi hippie esa idea, ¿no? Yo me acuerdo en los 70 cuando salían todos esos discos que hablaban a favor de un cuidado ecológico y salían todos en vinilo, ¿no? Que dependían del petróleo, o sea, incluso en la crisis del 73, o sea, después... Pues digo, es muy compleja esa situación, pero me parece interesante porque también es algo que Bratton insiste, ¿no? Si gracias a la tecnología pudimos concebir epistemológicamente algo que llamamos cambio climático, será a través de la tecnología como también podamos reparar ese problema que visualizamos de esa forma, ¿no? O sea, no caer en la tecnofobia, ¿no? Antes que hablábamos también de lo político y lo técnico, pero también es importante esto porque todavía es algo que se milita, ¿no? Claro, pero tampoco caer en la tecnofilia, quiero decir, por eso procuro insistir tanto en que la terraformación no implica únicamente el despliegue de tecnologías hiper sofisticadas para la captura de carbono, sino que hay una propuesta de E.O. Wilson que consiste en dejar la mitad de la Tierra vacía y concentrar a los humanos en la otra mitad de la Tierra para así pues favorecer la biodiversidad, crear espacios que no sean pervertidos por la horrible acción humana. El problema es que muchas veces estas acciones se contemplan como si fueran dejar la naturaleza a su cauce cuando realmente son otra medida más de geoingeniería. Es decir, la forestación, la agricultura ecológica también se pueden entender como formas de intervenir sobre el clima a gran escala que no tienen por qué pasar necesariamente por aparatos high-tech. ¿Qué decir? ¿Cómo lo ves vos, Martín? Porque en tu libro le pones la idea del ethos neoprimitivista, ¿no? O sea, digamos, nosotros empezamos a decrecer con una idea, con otra idea en relación a la industria y en relación al carbón y automáticamente nos volvemos a relacionar con la naturaleza tal como el primer Homo sapiens. O sea, digamos, como si nos fuéramos a encontrar con una virginidad de la naturaleza cuando desplacemos, por ejemplo, a la industria y a toda su forma de polución, ¿no? Sí, es muy interesante este problema que yo creo que se, digamos, se cristaliza o se ve, digamos, más, o se encarna más evidentemente en la, digamos, la tradición del decrecimiento, que me parece que si bien la tradición del decrecimiento ha hecho, digamos, una contribución y, digamos, ha tenido, digamos, como la valentía de desmontar la ideología moderna del progreso, entendido, digamos, en términos de crecimiento económico compuesto infinito, ¿cierto? Pensar que la economía puede crecer como indefinidamente. Pero yo creo que hay un problema y digamos, me parece también muy saludable que se estén empezando, digamos, a cuestionar algunas de las premisas sobre las que se fundamenta el decrecimiento. O sea, yo creo, y uno de los capítulos de mi libro, digamos, está destinado a ofrecer una crítica a algunos de los que considero, digamos, estas premisas que son problemáticas. Una de ellas es el hecho de que una política decrecentista sería de plano inviable en países que tienen necesidades básicas insatisfechas y que necesitan, digamos, en donde gran parte, digamos, de las masas populares no tiene acceso a alimentos, vivienda, etcétera, y por ende, digamos, una política decrecentista carece de cualquier sentido, no solamente en materia de política pública, sino en su experiencia cotidiana. O sea, ¿qué significa, digamos, o sea, pensar digamos, el sobreconsumo cuando mi experiencia cotidiana está, digamos, atravesada por la falta de consumo, digamos? Entonces, como que es un programa que no tiene la capacidad de generar o, digamos, adhesión
en grandes grupos de la población. Y eso incluso en economías del norte global, si pensamos, digamos, el contexto de estratificación compleja de la economía global, no sé, se estima, digamos, que 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de hambre. Entonces, digamos, como que tampoco podría ser políticas que se implementen por país, porque en Estados Unidos hay 30 personas que sufren de hambre. Digamos, un porcentaje muy alto de la población no tiene ahorros, tampoco en Estados Unidos, que es una sociedad rica, afluente. Entonces, digamos, una política decrecentista, digamos, no sé si pudiera, por un lado. Por otro lado, digamos, críticas más recientes han apuntado al hecho, digamos, de que el tema de la política de, como de in- presentar el problema del cambio climático como un tema de consumo individualizado, pasa por alto, digamos, politizar o mirar el problema de la producción desregulada, que allá es donde, digamos, si nosotros vemos la huella de carbono, y eso es lo que, por ejemplo, un argumento que desarrolla muy sólidamente Matthew Hoover en un libro que va a salir el próximo año sobre cambio climático, que se va a titular El cambio climático es una guerra de clases, en donde dice que básicamente si nosotros vemos la huella de carbono del consumo, sí, hay ahí como una huella importante y él lo fundamenta en datos, pero dice que donde está realmente el motor de la emergencia climática es en la producción desregulada. Entonces como que el tema de individualizar y generar una cuestión de culpa individual por los hábitos de consumo de las personas ha sido una de las grandes, digamos, victorias del capital fósil, y es básicamente hacernos a la clase media, digamos, sentirse como culpable por lo que consume, cuando, digamos, el problema grande está en la desregulación que está aguas arriba en las compañías de plásticos, de petróleo, etcétera. Y básicamente la consigna es, en vez de ver, digamos, el exceso de consumo, estratégica y políticamente deberíamos estar girando la vista hacia el exceso de ganancias. El poder monopólico que de alguna manera puede producir de una manera ecológicamente irracional y destructiva sin tener ningún tipo de consecuencia política, económica, etcétera. Entonces como que igual siento que a veces, además siento que el argumento decrecentista, las personas que están autores, digamos, en la tradición del decrecimiento, se sienten un poco como tensionados con esto, pero yo creo que es un síntoma saludable que algunas de estas premisas estén empezando a discutir. Creo que es saludable que como que se dé un debate en torno a esto, porque como decía Tony muy bien hace un tiempo, hace parte, digamos, del sentido común en muchos lugares, no solamente en España, ¿cierto? Como esta idea de que debemos volver un poco como a lo local, a lo prístino, etcétera, cuando quizás el problema o la solución del problema no pasa por ahí. En tu libro queda muy, muy clara esa idea, ¿no? El problema no es el exceso de consumo, sino el exceso de ganancias. Yo creo que eso es esencial como concepto. Ya me parece que tenemos que ir como cerrando, por eso voy a pedir las conclusiones a uno y a otro, pero en relación a cómo, o sea, para cerrar el tema, ¿no? ¿Cómo incluir, ¿no? La cuestión ambiental en una planificación para un futuro, digamos, en donde este planeta sea habitable por todos nosotros? O sea, sin decir que ustedes tienen la fórmula, pero por dónde podríamos ir para poder, digamos, tener una acción frente a una catástrofe que está por suceder? Bueno, yo voy a ser muy breve porque, como dices, no tengo la fórmula, pero me parece que la formulación ya es un poco tramposa porque la cuestión ambiental siempre está incluida en la planificación. O sea, el problema es que cuando está omitida, muchas veces hace este velo ideológico de invisibilizar la idea de que lo ecológico siempre está, digamos, vinculado a qué tipo de sistema económico, qué tipo de modelo político vamos a favorecer. La cosa es si lo hacemos de forma consciente o deliberada o si no, que de ahí también la idea de que intervenciones sobre el clima ha habido siempre. Quiero decir, la geoingeniería no es una cosa que empiece ahora con el desarrollo de árboles artificiales. El capitalismo es una forma de geoingeniería, pero que ha tenido efectos catastróficos por no haber respondido a ningún plan. Así que la cuestión es empezar a planificar, pero de forma más responsable. Martín, como Sí, bueno, es una pregunta como bien compleja y muy importante además, porque obviamente indica como, claro, o sea, como en una situación de emergencia yo diría quizás como que la cuestión pasa también principalmente por organizarse, ¿cierto? Ver, digamos, no solamente generar nuevas formas de organización, fomentar nuevos modos de organización política, territorial,
Y también el tema de la educación, autoeducación popular, discusión, diálogo colectivo, es muy importante. Yo creo que como revitalizar, digamos, una esfera pública, democrática, en donde se puedan como discutir este tipo de cosas, yo creo que es fundamental para poder, digamos, transformar el problema climático, la emergencia climática, en un problema, digamos, público, ¿cierto? Que pueda ser apropiado públicamente, debatido públicamente y necesariamente como consecuencia gestionado públicamente. Para hacer de alguna forma como una especie de meta-reflexión, Bratton, entre otros de los momentos en los que tiene algún gesto controversial, dice, se producen mucho más huellas en el ambiente por la cultura que por la ciencia. O sea, seguramente en esta conversación que hemos tenido nosotros hemos producido algún tipo de huella negativa. O sea, digo, porque ese es un momento muy interesante de su parte, ¿no? O sea, no sé qué te parece, Tony, ese gesto polemicista, ¿no? Como para empezar a pensar, o sea, ¿cuánto de la cultura cuánto de la cultura tiene la culpa de todo lo que nos pasa desde el punto de vista ambiental, ¿no? Claro, o sea, no creo que sea... Ahí precisamente no creo que sea una cuestión tan polémica, a pesar de que su forma de plantearlo siempre tira a lo controversial, pero me parece que en parte también responde a la necesidad de empezar a tomar conciencia del enorme impacto ecológico que tienen las tecnologías digitales, ¿no? Que hasta ahora han sido pensadas desde un paradigma de lo inmaterial y la forma en que las palabras que utilizamos para referirnos a ella, por ejemplo, pasan por la nube, que ya da a entender que es una especie de realidad etérea e intocable, cuando en realidad son centros de datos, servidores, cableados de fibra óptica que atraviesan la Tierra y que consumen una cantidad de energía y de recursos increíble. Pero claro, ahí la cuestión es que, como comentaba al principio, las ciencias de la Tierra que han utilizado la modelización climática y estos supercomputadores pueden hacer un uso, digamos, más beneficioso que perjudicial de todas esas tecnologías, mientras que muchas veces la cultura, que hasta ahora ha sido entendida como el lugar desde el que teníamos que combatir la catástrofe climática, ¿no? Entendiendo que era un ámbito privilegiado para repensar nuestras relaciones con el planeta, nuestras relaciones con lo no humano, igual no es un ámbito tan benigno y tan fantasioso como solemos creerlo. Creo que esa polémica viene más de romper con este esquema habitual que tenemos, de pensar que la tecnología o la tecnociencia es responsable de la crisis ecológica y la cultura es lo que nos va a salvar, y darle la vuelta creyendo que igual la tecnología puede ser utilizada en vistas a objetivos más loables que no sean la autoexpresión humana. Por eso hay un punto en el que dice, perdón, que no fueron las ciencias de la Tierra las que rompieron Internet, sino que fueron las fotos de las celebrities que colapsaron los servidores de Instagram, por ejemplo. Claro, porque es esa idea de un meme en contra del neoextractivismo, cuando tu celular está dependiendo absolutamente de un litio que quién sabe de dónde lo están Y de sacando, las ¿no? guerras de coltán y de sí, completamente. Tengo un conflicto interno que tiene que ver con la pregunta anterior en torno a el énfasis en lo individual o en las conductas de Lo individual, consumo. sí, obviamente. Claro, no, y yo soy el primero que cuando hay un conferenciante que habla sobre poshumanismo, alianzas multiespecie, o que viene a Barcelona a dar una charla sobre justicia ambiental, se pregunta si habrá venido en avión o si será vegana, ¿eh? Quiero decir, no puedo evitar caer en este juicio moralista, pero lo importante al final es no creer que en ese juicio moralista se resuelven los conflictos del presente. Seguro que la resolución del cambio climático no está en un cambio individual. No es un problema tan ético como un problema de planificación, que es lo que estuvimos viendo en general. ¿Alguna cosa, Martín, como para cerrar? Porque ya estamos ahí en los tiempos. No creo que tenga alguna, o sea, me parece yo creo que muy interesante esta discusión, y en verdad habría como mucho que decir acerca del tema de los hábitos de consumo individual y eso, pero creo que no tengo, o salvo que no sé, quieras digamos como algún tipo como de reflexión sobre algún punto en específico, pero no, creo que ha estado muy buena la conversación hasta este momento. Exacto. O sea que la conclusión es que lo que venimos concluyendo, la salvación será planetaria y tecnológica o no será, digamos. O sea, no va a ser individual, y por más que dividamos la basura y dejemos de consumir algún plástico en algunas cosas, lamentablemente quedaremos tranquilos, digamos, estamos hablando de una clase media blanca occidental, pero de cualquier forma es solamente tranquilizador. Bueno, muchísimas gracias, un honor, un placer, y
Por supuesto que están los libros para seguir reflexionando, pero ya acá arrancamos con algunas ideas. Gracias Tony, gracias Martín. Y esto fue Proyecto Ballena. El tema de hoy fue Tierra y la planificación de una planetariedad viable. Hasta luego, gracias.